Bueno, pues ahora que ya estamos todos dentro, Grecia, cierra la puerta con llave, que hoy vamos a hablar de dinero y no quiero que se vaya nadie, que nadie se asuste. Vamos a hablar de un texto, hermanos. Los que estuvisteis la semana pasada lo vimos muy rapidito en el estudio que estamos haciendo sobre la economía familiar. Esta primera parte solo es una pequeña introducción, pero vamos a profundizar en ello a partir del mes de septiembre y vamos a estar hablando un poco de cómo debemos de organizar nuestra vida, ¿no? Alrededor del tema del dinero, ¿no? Yo sé que es un tema sensible y por eso le decía a Grecia que cierre la puerta, ¿no? Porque a veces parece, hablábamos el domingo pasado del ejemplo de las guerras de los cruzados, ¿eh? No sé si los que estuvisteis lo recordáis, pero para los que no pudieron estar, sabéis, en las guerras que se hacían para reconquistar Jerusalén, los cruzados eran soldados que iban a esas guerras, pero eran guerras religiosas, ¿sabéis? Entonces, no podía ir ningún soldado que no fuese cristiano a esas guerras, ¿no? Porque eran las guerras contra los infieles, ¿no? Esto, ¿me entendéis, verdad, lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso limitaba un poco la cantidad de los ejércitos. Entonces necesitaban ampliar los ejércitos y ¿qué hacían? Pues contrataban mercenarios, como se sigue haciendo hoy en día en las guerras, ¿no? Contrataban mercenarios y entonces, como tenían que ser cristianos, pues los bautizaban, ¿no? Decían, los bautizamos y ya está, ya son cristianos y ya pueden ir a matar a quien quieran, ¿no? Entonces lo que hacían estos cruzados es que cuando los bautizaban, cogían su espada y la mantenían fuera del agua, ¿no? Y entonces les bautizaban, pero la espada quedaba fuera del compromiso, ¿sabéis? Muchas veces decíamos que como creyentes hacemos lo mismo. Nos bautizamos, pero cogemos la cartera, ¿eh? Ahí no la llevo, que se la he dejado a la nena, pero cogemos la cartera y la dejamos fuera del agua, ¿no? De decir, Señor, yo te obedeceré en todo, pero el dinero es cosa mía, que yo ya me sé organizar, ¿verdad? Así es que esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada un poquito, ¿no? El texto de hoy está en Mateo capítulo 6, ya lo podéis ir buscando si queréis. Se enmarca en el Sermón del Monte. Todos conocemos, hemos oído hablar alguna vez del Sermón del Monte, ¿verdad que sí? Hoy qué bonitas son las bienaventuranzas, ¿no? Qué textos más profundos y más bonitos. Pero sabéis, después de las bienaventuranzas, Jesús se dedica a dar un montón de instrucciones prácticas para la vida de aquellos que le están escuchando. Mirad, aborda temas como la ira, cómo debemos de actuar cuando nos enfadamos, o qué es lo que debe de enfadarnos y qué cosas no. La venganza, cómo nos tenemos que vengar o cómo no. El adulterio, qué se considera adulterio y qué no. ¿Qué más? El divorcio. ¿En qué situaciones me puedo divorciar y en qué situaciones no me puedo divorciar? La manera de hablar. Son temas que trata Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo tratar a aquellos que son mis enemigos o que dicen que son mis enemigos? ¿Cómo tengo que dar limosna? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que hacer cuando ayuno? Todo esto son temas que Jesús explica de una manera práctica en el Sermón del Monte. No está filosofando, ¿no? Muchas veces escuchamos a los políticos en nuestros días o a personas que se dedican a dar charlas y uno sale de allí diciendo, qué bien habla este hombre, pero no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero Jesús no. Jesús habla de cosas prácticas. Jesús habla directamente del reino de Dios y nos dice cómo se comportan las personas que pertenecen al reino de Dios. Entonces, llegados a este punto, es normal que Jesús diga cómo manejan el dinero
los que pertenecen al reino de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo. Fijaros que en un mismo sermón Jesús habla de la oración, del ayuno y del dinero. Y muchas veces decimos, la oración y el ayuno son cosas espirituales, pero el dinero no. El dinero, esto es material, esto no está en la misma categoría, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que en la Biblia, algunos me pedisteis el documento, os lo pasé, que en la Biblia hay unos 500 versículos que hablan de la oración o de la fe. Pero hay 2.350 versículos que hablan del dinero y de cómo debemos de manejarlo. Fijaros la importancia que el Señor le da a este tema. Así es que no es que sea poco espiritual hablar del dinero, sino todo lo contrario. Lo que hacemos con el dinero que Dios pone en nuestras manos refleja lo que hay en nuestro corazón. Esa es la realidad. ¿Tú quieres saber qué es lo más importante para tu vida? Yo os lo pregunto. ¿Qué es lo más importante en vuestras vidas? Ya os contesto yo. El Señor. Amén. Bueno, os ha costado un poco, pero ¿es eso lo más importante para nuestras vidas? Mirad, hacer un resumen de los gastos del último mes y lo que esté arriba de todo, eso es lo más importante de vuestras vidas. Esa es la realidad. Y no me gustaría ser simplista en este estudio. Este estudio no dice, tenéis que ofrendar más. No es esto. No es esto, hermanos. No os asustéis, no vayáis corriendo. No se trata de tenéis que ofrendar más. No. Se trata de decir, todo lo que yo hago con el dinero, todo lo que yo gasto, ¿agrada a Dios o no? Se trata de eso. Así es que vamos con esta introducción, que no sé si ha hecho que estéis más atentos o más asustados, pero con esta introducción vamos a leer ahora el texto, Mateo capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el final. Es un poquito largo el texto. Vale, iba a decir, nos lo pondrán en la pantalla, ya nos lo han puesto. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no harán mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El texto se puede enfocar de muchas maneras, ¿verdad? Es un texto que el que más, el que menos lo habíamos escuchado alguna vez, ¿no? Pero yo lo voy a enfocar de esta manera. Todo el texto está girando alrededor de dos posiciones opuestas. Fijaros, haceos tesoros en la tierra o haceos tesoros en el cielo. Hay que escoger. ¿Servimos a Dios o servimos a las riquezas? El texto en griego está usando aquí una palabra que luego veremos, mamón. Yo sé que a los jóvenes les va a hacer mucha gracia, al menos cuando yo era joven y lo escuchaba, me hacía mucha gracia. Pues ¿servimos a Dios o servimos a mamón? ¿Nos afanamos o vivimos confiados en Dios? ¿Buscamos el reino de Dios o buscamos la seguridad de tener muchas cosas? Ese es el resumen de este texto. Hay que escoger. Estamos delante de una decisión, de una disyuntiva. En esta mañana yo os invito a que toméis una decisión y se trata de escoger entre una cosa o la otra. Vamos a ver el primer ejemplo. Tesoros en el cielo o en la tierra. No sé si nos pueden poner de fondo los versículos del 19 al 21, me parece, para que lo podáis tener ahí. Si no, pues lo vamos escuchando. Pero fijaros, el argumento es muy sencillo. No os hagáis tesoros en la tierra, sino más bien haceos tesoros en el cielo. No inviertas en la tierra. Recordemos, hermanos, que estamos hablando de dinero. Muchas veces espiritualizamos estos textos, ¿no? Y hablamos de todo como un poco así etéreo, ¿no? Un poco ambiguo. No, está hablando de dinero. Está hablando de cómo gastar nuestro dinero, de cómo usar nuestro dinero. En un sentido físico, en un sentido real. Y entonces nos está diciendo, gasta tu dinero de tal manera que el beneficio que obtengas por gastar o por invertir tu dinero tenga un impacto en la eternidad. Tenga un impacto en el cielo. Tenga un efecto en tu vida eterna, no en la de aquí. Y insisto en lo que ya os he dicho. No se trata aquí de ser simplistas y decir, cuanto más ofrendes, más estás invirtiendo en el cielo. No se trata de eso. Se trata de decir cualquier céntimo que tú estás usando, el Señor lo ha puesto en tus manos y lo tienes que usar para Él. Tienes que decidir para qué. Mirad, ¿por qué esta decisión es tan importante? Pues Jesús nos lo está diciendo. Dice, mira, todo lo que inviertas en la tierra, más tarde o más temprano, que ya os digo yo que es más temprano, se va a echar a perder. Todo lo que inviertas aquí se va a perder. No va a perdurar. Pero todo lo que inviertas en el cielo, eso es para la eternidad. Eso va a dar fruto, va a dar resultado, va a dar beneficio por la eternidad. Mira, el texto nos dice que la polilla y el orín corrompen. No sé si intentamos entender estos ejemplos. Vamos a intentar entenderlos, ¿no? En aquella época que Jesús está hablando, cuando alguien era rico, se veía por la manera en que vestía. Hoy en día también un poco, ¿no? Cuando alguien tiene mucho dinero, viste de una manera muy ostentosa, ¿no? Que no siempre es, ¿cómo decirlo? Que no siempre es un criterio que guste,
pero se viste con ostentación, ¿no? Pues en aquella época era lo mismo. Entonces, cuando alguien quería mostrar su poderío, iba acumulando vestidos. Vestidos, pues eso, opulentos, vestidos que se veían. Y Jesús les dice, bueno, acumulan vestidos, pero es que un insecto tan pequeño, qué pena que no esté Nicolás aquí, pero un insecto tan pequeño, para que nos explicase cómo de pequeño es una polilla, ¿no? Un insecto tan pequeño lo destruye, lo echa a perder. O lo mismo, ¿no? Nos dice el orín corrompe, se está refiriendo al óxido que echa a perder las cosas metálicas. Como solo por estar en contacto con el agua se oxidan y se echan a perder. Y dice, mira, incluso si tienes algo que lo tienes muy bien protegido, ¿no? No sé si hoy en día se hace esto, pero los vestidos los tienes en una zona muy aireada, los tienes con naftalina, los revisas periódicamente para estar seguro que no se echan a perder, y lo mismo, cosas parecidas haces con tus cosas metálicas. Es igual, tú puedes hacer todo eso, pero mira, el día menos pensado viene alguien y lo roba. Y está haciendo referencia a cómo eran las casas en aquella época. Recordáis que al profeta Ezequiel se le dice, haz un agujero en la pared para salir, ¿no? En una profecía. Y las casas eran de adobe, de barro, y se podía escarbar en la pared. Hoy en día, bueno, costaría un poco más, ¿verdad? Pero se podía escarbar en la pared, minar, hacer como si fuese una mina, entrar y robar. Eso es lo que está diciendo el texto. Quizás estás pensando, bueno, pero este tipo de problemas hoy no existen. Hoy la ropa la hacen ya de una tela que perdura, la podemos guardar en armarios bien, tenemos esas bolsas que lo colgas en la percha y lo proteges, ¿no? Tenemos hacen las cosas, las hacen de acero inoxidable. Tenemos esos temas, los tenemos resueltos. Incluso si nos roban, tenemos un seguro que nos lo paga de nuevo. Esto lo tenemos resuelto, estos temas hoy, ¿no? Pero podríamos hablar de muchas situaciones que se dan, que se han dado y que se seguirán dando, en que de un día para el otro no tienes nada. A mí siempre recuerdo hace ya bastantes años, ¿no? Cuando el corralito financiero en Argentina, la gente tenía mucho dinero, pero iban al banco y le decían, sí, la cuenta dice eso, pero no te lo damos. Y ya está. Y no tenían. Lo tenían, pero como si no tuvieran. Y esto ha pasado incluso en países europeos y no sabemos si pasará en un futuro, ¿no? O una catástrofe natural. Viene un huracán y arrasa con todo. O aquí en España tenemos a menudo tormentas y riadas que se llevan casas. No sabemos. O un día llegas a tu casa y se ha quemado. Son cosas que pasan aún hoy en día, ¿no? O un día estás en el trabajo y te llama el jefe. Ven a mi despacho, que quiero hablar una cosa contigo. Y cuando llegas al despacho del jefe, hay ahí alguien de seguridad y te dice, recoge tus cosas y a tu casa. Ni siquiera toques el ordenador de nuevo. Esto pasa. O peor, llega fin de mes y no te pagan. También pasa. O vas un día al médico porque te ha salido un granito y el médico te dice, es un tumor maligno. También pasa. Y todo lo que has acumulado, como decíamos aquí, tararí que te vi. Pero lo que Jesús nos dice es que si inviertes en el cielo no se pierde. Todo lo que tenemos aquí, tarde o temprano, se pierde. Pero una inversión en el cielo es segura, sin riesgo y con alto beneficio. Entonces, si estamos buscando la seguridad en los bienes económicos, nunca
tendremos esa seguridad. Lo que estamos haciendo es desviar nuestro corazón hacia esas cosas. Porque mirad lo que dice el versículo, creo que es el 21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Siempre he tenido problemas para memorizar este versículo. Es un versículo de esos que deberíamos de tener memorizados, ¿verdad? Pero siempre he tenido problemas para memorizarlo. Y cuando lo voy a decir, digo, ¿qué dice? Donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón, o lo dice al revés. Donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. ¿Cómo lo dice, no? Fijaros lo que nos está diciendo Jesús aquí. Dice, allí donde estés invirtiendo tus riquezas, allí es donde vas a tener las preocupaciones. Allí es donde vas a tener tu corazón. Mira, si inviertes en bolsa, el día que la bolsa sube, qué contento estoy. Y el día que la bolsa baja, qué desastre. O si me compro una casa bien grande y bien bonita, pero se estropea un grifo, como Candy, ¿qué ha pasado? Inundación o tengo que pagar la hipoteca y no me alcanza. Mi corazón está ahí donde estoy invirtiendo mi dinero. Pero si invierto en el reino de Dios, sé que hay beneficio seguro. El problema es que no lo veo ahora. Muchas veces con las inversiones se habla de inversiones a largo plazo, ¿no? El problema es que no lo veo ahora, lo veré a largo plazo. Pero ¿sabéis? Esta frase que dice aquí Jesús, yo creo que también la podríamos decir al revés. Porque recordáis, se trata de una decisión. Se trata de decidir. Nos ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y eso es decidir dónde queremos. Y para decidir, tenemos que pensar dónde está nuestro corazón. Así es que también al revés funciona. ¿Dónde está tu corazón de verdad? ¿Dónde está tu corazón? Invierte ahí donde está tu corazón de verdad. El siguiente punto, los siguientes versículos 22 y 23 son un poco así, nos cuestan un poco de entenderlo, ¿verdad? Aquí un ojo, oscuridad, luz. Fijaros, es sencillo, vamos a intentar verlo. Vamos a intentar entenderlo. Nos está hablando como si estuviésemos en una habitación y hay una lámpara, ¿no? Dice, estás en una habitación y hay una lámpara. Si la lámpara funciona y va bien, hay luz. La lámpara ilumina la habitación. Ahora, si la bombilla está fundida, pues la lámpara no ilumina nada. Hay oscuridad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nos dice, mira, el ojo es como esa lámpara y la habitación es tu cuerpo. ¿Quieres tener luz? Tu ojo tiene que mirar bien. Si no, pues si tu ojo está enfermo, si tienes cataratas, lo que sucede, los que tienen cataratas, es que se van quedando a oscuras, se van quedando sin luz. Entonces, aquí nos conviene recordar de nuevo que estamos hablando de dinero. Nos dice, si nuestro ojo está sano, es que estamos invirtiendo bien nuestro dinero. Estamos dando un buen uso a nuestro dinero. Por ejemplo, aquellos que lo invierten todo en bienes materiales, buscando la seguridad. ¿Recordáis la parábola que explica Jesús, verdad? David Burr nos estuvo hablando de ella no hace mucho. Aquel hombre que tiene tan buena cosecha que decide incluso derribar sus graneros para construir otros más grandes para amontonar ahí. Y cuando ya los tiene construidos y bien llenos hasta arriba, dice, ahora ya puedo descansar, ahora tengo seguridad. Esa es la seguridad que yo quería. Y el Señor le dice,
Necio, que hoy te piden el alma y la seguridad que tú tenías se la queda otro. Le podría haber dicho, en vez de necio, si seguimos el ejemplo de estos versículos, le podría haber dicho ciego, que no lo veías. No veías que estabas gastando tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero en algo que no te iba a dar resultado. Un comentarista dice, os leo literalmente, el hombre mezquino y egoísta no puede ver hacia dónde va. Está moral y espiritualmente ciego. Eso es lo que nos está diciendo estos dos versículos. Y fijaros que de nuevo nos está dando a escoger. ¿Cómo es tu ojo? ¿Dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Lo has lavado? ¿Tienes cataratas? ¿Hay que operar algo? ¿Cómo es tu ojo? De nuevo, es una elección. Y nos dice, si eliges mal, el problema no es tanto la oscuridad que tienes ahora, sino que esa oscuridad todavía será más. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Si no invertimos bien los bienes que el Señor nos da. Nos dice cuántas serán más esas tinieblas, cuánto más oscuras serán esas tinieblas. Pasamos al versículo 24. No sé la hora que es, no sé si me estoy alargando, pero bueno. Fijaros que damos vueltas a la misma elección, elegir a quién servimos. Es lo mismo desde el principio. Elegir a quién servimos es lo mismo que decir dónde estamos haciendo nuestro tesoro. Se trata de nuevo de una elección. Lo que pasa es que aquí la advertencia de Jesús va un poco más allá y nos dice, mira, quizás estás pensando, yo sé que quizás alguno de vosotros estás pensando, es que el Gaby es un poco exagerado, lleva las cosas un poco al límite. Se puede hacer las dos cosas. Se puede servir al Señor y también preocuparse, aunque sea un poquito, por el dinero. Se puede hacer las dos cosas. Pero Jesús dice, no, no se puede. No te pienses que puedes nadar y guardar la ropa. No te pienses que puedes estar ahí entre dos cosas. Lo que Jesús está diciendo es, esto es como el que tiene dos amos. Tarde o temprano tienes que decidir que a uno le vas a hacer lo que te está pidiendo o mandando y otro no vas a poder hacer porque es en el mismo momento o son cosas a la vez, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Un esclavo es esclavo full time, a tiempo completo. Hemos cantado esclavo por amor. Cristiano se es a tiempo completo. No hay parcelas. No hay cosas de mi vida que no son cristianas. Entonces nos está diciendo Jesús, tenemos que elegir a quién queremos servir. Quizás el mensaje no nos está pareciendo muy práctico hasta el momento, ¿verdad? Quizás cuando lo estudiemos por las tardes ya iremos a temas más prácticos, ya hablaremos de cómo hacer un presupuesto, de cómo llevar la economía de casa, de todas esas cosas hablaremos. Pero quizás hoy no nos parece muy práctico, pero es que antes de empezar con estos detalles, tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos servir a Dios o queremos servir al dinero? Hay que ser consciente de esto. ¿Qué es lo que va a gobernar mi vida? ¿Qué es lo que va a dirigir mi vida? ¿Mi vida la va a dirigir al Señor o mi vida la van a dirigir intereses materiales? Intereses económicos. Mira, cuando aquí es donde os quería hablar, ¿no? Mamón. Mamón, ¿sabéis lo que significa? Mamón, que es la palabra que aparece ahí. Significa algo en lo que uno pone su confianza. Eso es lo que significa. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En el Señor o en el dinero que consigas ahorrar? ¿O en tu trabajo? ¿O en los ahorros? ¿O en qué? ¿En qué vas a poner tu confianza? Mira, cuando te sientes en tu casa, saques el extracto del banco
y las facturas que debes pagar. O cuando vayas de compras y tengas que decidir qué es lo que vas a comprar. O cuando vayas al banco a pedir una hipoteca o un crédito o una tarjeta. Antes de tomar ninguna decisión en concreto, ninguna de estas decisiones concretas, antes de tomar ninguna de estas decisiones, siéntate y piensa, con lo que voy a decidir respecto al dinero, ¿quiero agradar a Dios o quiero conseguir dinero, ganar mucho o tener cosas? ¿Qué es lo que quiero? Porque si tu intención no es agradar a Dios, acabarás siendo esclavo de las riquezas. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. No hay un punto intermedio. El dinero es un competidor de Dios en nuestras vidas. Esto lo vimos también el domingo pasado. El dinero intenta ocupar el lugar que deberíamos dar a Dios. Nos toca decidir si vamos a permitir eso o no. Si vamos a luchar con eso. Si pones tus intereses en las cosas materiales, en la economía, Dios te dice, eso es un fracaso. Tarde o temprano la polilla lo comerá, el orín lo oxidará o un ladrón lo robará o cualquier otro equivalente de nuestros días. Así es que tienes que decidir. Terminamos con los últimos versículos que nos quedan. Soy consciente que va pasando el tiempo, pero parece que Jesús también quería ser práctico al final y nos dice, mira, ¿cómo te vas a volver esclavo de las riquezas? ¿Cómo nos vamos a volver esclavo de las riquezas? Mira, el afán y la ansiedad. Eso es una muestra de que somos esclavos de las riquezas. Tenemos que entender lo que Jesús está diciendo a la gente de su época. Les está diciendo, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿En qué os estáis afanando? Mirad, he buscado afán, esfuerzo o empeño grandes, dice el diccionario, pero hay otra traducción, hay otro significado. Deseo intenso o aspiración a algo. Eso es un afán, un deseo intenso o una aspiración a algo o de algo. Entonces, ¿qué es lo que os preocupa? ¿En qué os afanáis? Les dice Jesús a los de su época. Y fijaros, era simple. Era una economía mucho más simple que la actual nuestra. Su preocupación era comer todos los días y ir vestido, no ir desnudo. Esa era su preocupación. Cosas básicas, cosas por las que todos entendemos que alguien se preocupe, ¿no? ¿O no os preocupáis si no tenéis que darle de comer a vuestros hijos? ¿No os preocuparíais? Pero sabéis, hoy en día nos preocupamos por otras cosas. Quiero cambiarme el coche, quiero una freidora de aire, que hoy cualquiera que no tenga una freidora de aire no es nadie. O quiero comprarme un vestido nuevo, una camisa nueva, un pantalón a la moda. El que tengo ahora tiene pocos agujeros, necesito uno con más. Esas son nuestras preocupaciones de hoy en día, hermanos. Y si no consigo eso, me entristezco, me agobio, me desanimo. Si no consigo tener lo mismo que tiene mi vecino, parece que soy menos. Y esto no deja sino de poner en evidencia que nos estamos volviendo esclavos de las riquezas. Y Jesús nos dice, tú comprométete a buscar mi reino primero y yo me comprometo que no te va a faltar lo imprescindible. Eso es lo que Jesús nos dice.
Tampoco malinterpretemos el texto. Jesús no nos está diciendo, vuélvete un gandul, deja el trabajo y no te esfuerces. No es eso lo que nos está diciendo. Jesús nos está diciendo, no te angusties porque yo me preocupo de que tengas lo que te hace falta. ¿Tienes que ir a trabajar? Ves a trabajar. Sé diligente, esforzado, cumple con tu trabajo y hazlo de la mejor manera. Pero no pongas tu confianza en que eres un buen trabajador. Porque llega a final de mes y no te pagan si no quiere. Lo que Jesús nos está diciendo es que el dinero, la economía, lo que queremos no puede ser el eje alrededor al cual dan vueltas nuestra vida. Pero Jesús tampoco está en contra, y lo veremos, de una buena planificación, ni de que hagamos nuestros presupuestos. Todas estas cosas hay que hacerlas. Que seamos responsables al pagar nuestros impuestos, que seamos responsables al cuidar de nuestra familia. Jesús no está diciendo esto. Lo que nos dice es que todo esto hay que hacerlo, pero lo debemos de hacer poniendo nuestra confianza en el Señor. Y nos pone varios ejemplos. Ejemplos que ellos veían en sus días. Mirad los pájaros. No se preocupan. Cuando tienen hambre, buscan y comen. Cuando una flor no se preocupa por lucir bonita. Dios se lo da y luce bonita. Y el otro argumento, el de los gentiles. Dice, los gentiles buscan estas cosas. Mirad, los incrédulos, el mundo busca estas cosas. Se van detrás del dinero. Si no tienes nada, no vales nada. Pero nuestra preocupación debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y no porque el reino de Dios se haya perdido, sino que se trata de que se convierta en la meta de nuestra vida. Que el reino de Dios sea la meta de nuestra vida. El objetivo final de nuestra vida. Aquello a lo que dedicar todos nuestros esfuerzos y desvelos. No hay nada mejor, no hay meta más alta. No hay nada mejor que podamos desear para nuestros hijos, que busquen el reino de Dios. Todo esto es cierto. Yo sé que la mayoría seguramente de los que estáis aquí pensáis esto. Pero a la hora de la práctica, cuando vamos a gastar nuestro dinero, ¿estamos también pensando esto? ¿O no? Buscar el reino de Dios es buscar que Él sea el rey. No queriendo imponer que sea el rey de todos, sino de que sea mi rey, que yo me someta voluntariamente a Él. Que sus mandatos, su dirección, sea lo que quiero hacer. No algo impuesto, sino algo en lo que yo me esfuerzo por cumplir. Si vivimos así, estamos viviendo de una manera justa. Fijaros que dice el reino de Dios y su justicia. La conducta recta, la conducta justa es la que agrada a Dios. Se trata de que Dios gobierne nuestras vidas y que nuestra conducta refleje eso. Y podríamos hablar mucho rato, podríamos hablar de la evangelización. La evangelización también es buscar el reino de Dios. Pero de nuevo tenemos que ser prudentes aquí, recordar que estamos hablando de dinero. Fijaros que nos dice, los gentiles, los incrédulos, buscan el dinero, se preocupan por el dinero, pero nosotros tenemos que preocuparnos en primer lugar por el reino de Dios.
Fijaros que el argumento de Jesús no es que tengamos que ser pobres, que no tengamos nada. No es ese el argumento de Jesús. El argumento de Jesús es que tus preocupaciones, lo primero en lo que piensas, tu interés de tu corazón, sea buscar el reino de Dios. Y el versículo 34, no sé si lo podemos poner ahí está. Cuesta un poquito de entender, ¿verdad? Dice que no tenemos que angustiarnos por lo que tendremos mañana o por lo que nos faltará mañana, sino que debemos de preocuparnos de hacer el bien en nuestras vidas, de buscar el reino de Dios. Fijaros, os voy a leer una frase del comentario de David Burr. Dice: no os preocupéis por vuestras necesidades mañana, porque vuestro Padre Celestial se ocupará de ellas. Dice: concentrad vuestra atención más bien en las necesidades del reino y su justicia, y afrontad con valor las dificultades que os vendrán como consecuencia. Cuando centramos nuestra vida en el Evangelio, tendremos dificultades por ello. Jesús lo dijo: si a mí me persiguieron, a vosotros también. A veces, por centrarnos en el Señor, vamos a tener más dificultades financieras. Centrarse en el Señor, en contra de mensajes que escuchamos por ahí, no es ninguna garantía de que va a crecer tu cuenta corriente. No hay ninguna garantía de eso. Entonces, céntrate en el reino de Dios, aunque traiga consecuencias económicamente difíciles, porque el Señor va a proveer. Eso es lo que nos está diciendo. Termino, hermanos. Tenemos que aprender a decidir en las cosas de la economía doméstica. Pero ahí también Dios debe ser el primero. Y no se trata de decir: pon el diezmo y ya está. No es eso. Pon el diezmo y has cumplido con Dios. No es eso. Mirad, eso sería lo mismo que decir: ven el domingo por la mañana a la iglesia y ya has cumplido con Dios. Luego el resto de la semana haz lo que te dé la gana. ¿Verdad que no? ¿Verdad que siempre decimos, se trata de que toda nuestra vida esté entregada al Señor? Pues con el dinero es lo mismo. No se trata de que digas: pon el diezmo y ya has cumplido con Dios. Con el otro 90% haz lo que te dé la gana. No. Se trata de decir: mi economía se la voy a entregar al Señor y voy a decidir en qué gasto, siguiendo lo que el Señor me enseñe respecto al dinero. Y para eso tienes que venir a los estudios que haremos por la tarde. ¿Amén? Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.